Ahí está. Sí. Continuamos con Betel, entonces le damos paso al siervo de la Casa de Oración Betel, Osvaldo Pecoraro, que trae la palabra del Señor en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Bendito que vive. Sea bienvenido, hermano, aquí a la Casa de Oración Betel. Y a los amigos de YouTube que nos están mirando con esto que hemos estado esforzándonos un poco para buscar el rostro del Señor y obtener las bendiciones a través del libro. Es un estudio bíblico que es importante conocer, porque muchas son las personas que no conocen de Jesucristo, que no conocen de Dios, que no conocen del libro, están muy alejados de la voluntad del Señor Jesucristo en este tiempo. Por eso es tan feo allí afuera con tantas cosas que están pasando, ¿no es cierto? Por la falta de fe, por la falta de tener a este Dios tan maravilloso y bondadoso y generoso, y que tiene para nosotros lo que necesitamos, lo que cada familia en la tierra necesita. Se lo puede pedir a Jesucristo, que es Dios, que estuvo muerto y que ha resucitado y que está sentado a la diestra del Padre. Entonces es bueno saber de Él, es bueno tener la palabra del Señor, de cómo empieza la historia, cuál es el comienzo del hombre llamado Adán en el huerto del Edén, el por qué tuvo que venir Jesucristo a la tierra, que fue tan importante, por qué se fue y por qué va a volver. Son cosas que el común de la gente no sabe. ¿Qué familia en el barrio, por ejemplo, hoy, aquí en esta ciudad, está escuchando alabanza, por ejemplo? ¿Qué familia estará ahora reunido delante del Señor, clamando a Él por una necesidad personal? Muchos son los que no conocen de Cristo. Pero bueno, estamos usando el canal de YouTube para llevar el Evangelio y para llevar buenas noticias en el conocimiento de la verdad que es en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso hoy he preparado este estudio, que es un humilde estudio, con una manzana que he traído también, porque muchos se preguntarán para qué el siervo de Dios trae una manzana. Pero este es el fruto de la discordia. Muchos dicen que es una manzana, otros dicen que es un pomelo, que no saben qué fruto fue el que comió Adán y Eva en el huerto. Por eso quiero darlo a conocer, que en sí es la manzana. Pero para que usted no crea lo que yo digo, sino lo que está escrito, porque voy a hablar conforme al libro, entonces, como el libro es la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que es una manzana. Así que vamos a la escritura bíblica que se encuentra allí en el libro de Génesis. Vamos desde el principio, amén, para saber qué es lo que pasó, qué significa el pecado en sí. Muchos se ofenden cuando decimos la palabra pecado, pero con este fruto comenzó, con una ley que puso Dios y el hombre no cumplió. Así que vamos al libro de lo que Dios le dice al hombre, Adán, que está en el huerto del Edén. Capítulo 2, verso 15 del libro de Génesis. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Amén. Génesis 2:15 dice así la palabra del Señor, y lo vamos a estar compartiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, tome su asiento. Gloria al Señor. Entonces, bendito sea el Señor. Aquí hay una ley impuesta por Dios. ¿A quién?
al primer hombre que habitó en el huerto del Edén llamado Adán. Adán significa tomado de la tierra. ¿Se acuerdan que ya hice un estudio sobre este tema de los dos Adanes? Bueno, este es con aquel que estuvo en el huerto y que por este no que le declaró el Señor, no comerás, desde ese día hasta el día de hoy siguen los problemas del pecado en la humanidad entera o en el género humano. Por eso, cuando el Señor declaró estas palabras a este hombre, que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, entró el pecado. El pecado, a ver, si tomamos el fruto, podemos decir, ¿cuál fue el pecado? La manzana que comió Adán y Eva. Vamos aquí al 3.3 y nos vamos a dar cuenta qué hizo Adán y Eva. 3.3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿dónde dice aquí que es una manzana el fruto? Bien, vamos a cantar de los cantares. Tómese su tiempo en buscarlo, está después de los salmos, proverbios y cantar de los cantares. Amén. En Cantares, capítulo 2, es un poema declarado espiritualmente entre Jesucristo y su iglesia. Aquí la trata como a su novia. Pero capítulo 2, el Señor Jesucristo declara estas palabras. Yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. A la sombra del deseado. Bueno, volvamos al capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Aquí anoté yo el significado de la palabra codiciar. Según el libro de nuestro diccionario, significa ambición, deseo. Ambición, deseo o avaricia. Pero así, la mujer, al ver el árbol y ver su fruto, aquí dice la palabra que lo codició. Y si la palabra codicia significa desear, volvamos a Cantares, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, que está hablando del huerto, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté. Es el deseado, el árbol, que es el que está en el Génesis, que la mujer lo codició el fruto. Y aquí dice que es un manzano. ¿Me está entendiendo hasta allí? Bien, esa es la fruta que compartió Adán y Eva. Bien, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿La fruta es el motivo por el cual el hombre pecó y fue echado del huerto por Dios? No, no fue la fruta que comió y después le dio al hombre, a su marido. No fue la fruta. El pecado,
por el cual Dios echa al hombre del huerto y a la mujer, fue por esa ley que dijo, no comerás. Dios dijo no y el hombre dijo sí. ¿Qué fue lo que acontece en esa palabra pecado que decimos siempre, que le costó tanto al hombre hasta el día de hoy? Porque fuimos maldecidos por Adán, por la acción de Adán. Al desobedecer la palabra que Dios le había dado, porque tenía todo en el huerto para comer, todo era para Adán y Eva. Y el Señor le declaró palabra como Dios, no comerás. Y él que hizo, desobedeció y comió. Por el pecado de la desobediencia, el pecado de la desobediencia fue echado el hombre y la mujer del huerto. ¿Y sabe qué más, hermanos queridos? Entró un nuevo actor en el mundo entero, que se llamó y se llama muerte. El espíritu de muerte no estaba, no existía. Pero al poner la ley Dios en la vida del hombre, diciendo, no comas de ese árbol, de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al comer del fruto y al ser desobediente a Dios, entró la muerte. Y de allí que fuimos condenados toda la humanidad por la desobediencia de un hombre. Hasta allí me está entendiendo algo como para que usted pueda saber que el pecado se llama desobediencia. Bien, gloria al Señor. Hemos dicho de qué se trataba el fruto, del por qué la maldición sobre el hombre en Adán, y después de Adán se traslada a todos los hombres hasta la actualidad. Pero nos encontramos con que este pecado llamado desobediencia, hay alguien que va a sustituir esa palabra pecado en obediencia. Bien, vayamos al libro de Romanos 5:12. Hoy lo voy a pasear un poquito por la escritura para que usted, cuando le pregunten cuál era el fruto, por ejemplo, que comió Adán y Eva, usted le puede decir, es una manzana. Y si discuten algo, usted le puede decir, no, está escrito en el libro. No está guardado, está un poquito escondido, pero allí está. El manzano se le llamó el deseado. Amén. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Deseó o codició. Quiso tener del fruto del deseado. Allí, en la manzana. Amén. Bueno, volvamos a Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Dice así. El título es Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por consiguiente entró, ¿quién más? La muerte. Si no, hubiésemos sido eterno. Pero es así que el pecado delante de Dios es abominación. Y que ese pecado que trae tanta amargura, porque de allí viene la maldición sobre la vida del hombre, que iba a ser echado a la tierra y que espinos y cardos te va a producir la tierra porque de ella fuiste tomado y porque las maldiciones comenzaron. La tierra fue maldecida por este hombre, Adán, que cometió semejante desobediencia. Pero aquí, en el libro de Romanos, escrito por el apóstol San Pablo, él dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, diga conmigo, la muerte. La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, ¿por qué pasa a todos los hombres? Porque de allí proviene el principio. Se une Adán con Eva y comienza la línea de todos los hombres
hasta el día de hoy. Esa maldición de Adán fue trasladado a todos los hombres. Y por consiguiente, cuando llega nuestro periodo de vida, que se terminó, la muerte viene y te lleva. Ahora bien, muchos no saben a dónde van, mas nosotros sí sabemos qué nos espera después de la muerte. Pero eso va a ser un poquito más adelante, amén. Volvamos aquí al Romanos, capítulo 5. Estuvimos hablando sobre el 12 y ahora vamos al versículo 16. Y con el 2 no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, y léalo conmigo muy detenidamente, hermano querido, a causa, ¿qué dice? De un solo pecado. ¿Dice de muchos pecados? No, uno solo. Bien, ¿cuál es ese uno solo? Desobediencia. Bien, hasta allí algo me está entendiendo. Quiere decir que hay un solo pecado. Amén. Porque vieron que muchos dicen, Dios perdona todos los pecados y por eso vino Jesucristo. No. El hombre cae de la gracia de Dios y fue echado del huerto del Edén por un solo pecado. Uno, llamado desobediencia. Y como Él pecó, todos los hombres pecamos. Y como Él murió, todos los hombres también mueren. Porque la esencia del espíritu de la muerte es llevarse a todos los que nacieron después de Adán. Hasta con el Señor Jesucristo tuvo que cumplirlo. Pero eso es otro tema que lo vamos a estar analizando. No sé si voy a hacer a tiempo. Quizás a esta prédica o a este estudio bíblico lo hagamos en 2 partes o en 3. Porque no es que es difícil de tratarlo, es complicado. Y en verdad que cada vez que escribo, el Espíritu Santo comienza a regalarme otro pasaje, y otro pasaje, y otro pasaje. Y me lleva de un libro al otro libro, y el otro libro al otro libro. Y me doy cuenta, hermanos queridos, que el Señor me está regalando cosas maravillosas que no se han expresado hasta el día de hoy. Son muchos los predicadores en la tierra, sí, muchos son los siervos de Dios, pero estos temas, gracias al Señor que me lo ha regalado a mí. Por eso lo comparto. Si alguien no sabe que el fruto de la manzana, hoy lo va a saber. ¿Y por qué vino Cristo? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué bajó al Seol? ¿Y por qué se llevó parte de todo Israel? Pero esto te lo voy a contar después. Me estoy adelantando y quiero dejar eso para más adelante. Volvamos de nuevo allí. El pecado de desobediencia, bien, pero viene alguien también a formar parte de la historia llamado Jesucristo. Y hubo un hombre enviado también por Dios llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista también fue un elegido de Dios desde el vientre de la mamá para cumplir una misión. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Que se le llamó a él en el libro de Isaías: voz que clama en el desierto, preparar la senda al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino, anunciando que venía el Mesías. ¿Cómo lo anunciaba Juan el Bautista a la orilla del río Jordán? De una manera muy dura, pero muy dura. Le decía a los fariseos de la época y a todo el pueblo de Israel: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Así. Hoy no queda uno si predicamos de esa manera. Muchos dicen, no, es muy fuerte, ¿cómo voy a escuchar eso? Bueno, pero era para un tiempo, en un tiempo donde los corazones eran muy duros también. El pueblo de Israel había pasado por muchas guerras y también
por dominios imperiales como Herodes, como cuando estaban en Egipto, 430 años de esclavitud. Bueno, un pueblo muy sufrido. Y fue el pueblo escogido por Dios. No porque haya sido el más grande de todos los pueblos, sino porque era el más insignificante. Pero el Señor le tuvo misericordia y se acordó de la promesa que le hizo un hombre llamado Abraham, que fue su amigo. Y de ahí que esa promesa dada a este hombre, amigo de Dios llamado Abraham, fue que toda la descendencia de Abraham tuvieran bendición de parte del Señor. ¿A través de quién? De Jesucristo. Nada más que Israel no lo sabe hasta ahora. Lo ha negado la venida del Mesías, príncipe, que ya vino hace 2000 años, y ellos lo están esperando, todavía lo están esperando, pero se van a encontrar con que Jesucristo ya vino. Es bueno hablar de Jesucristo y de la palabra por si hay algún israelita que pueda cambiar de parecer y de opinión, porque estamos hablando de la palabra escrita que nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Amén. Porque la palabra de Dios es la verdad. La Torá es la verdad. La Biblia es la verdad. Otros libros no son la verdad, pero aquí está la palabra del Señor. Amén. ¿Constituida en quiénes? En el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Bien, estamos en el libro de Romanos, pero ahora nos vamos a ir a San Marcos, a San Juan 1:29. San Juan 1:29, el Evangelio de San Juan 1:29. El siguiente día, el Cordero de Dios es el título. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Los pecados del mundo? No. El pecado del mundo. Uno solo. Volvemos al Génesis. ¿Qué se dice allí? O al libro de Romanos. Un solo pecado, el de desobediencia. Lo que Dios tiene que perdonar es el pecado de desobediencia que cometió el primer Adán allí en el huerto del Edén y fue echado de allí, del lugar santo. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La consecuencia de ese pecado cayó en toda la tierra, en toda la generación de humanos, de personas, que fuimos castigados por la desobediencia de ese Adán. Pero gloria sea al Señor, que vino Jesucristo a quitar ese pecado. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, cuando vemos a Adán en la caída, porque así se le llamó, la caída del hombre fue en Adán, y al caer de lo que tenía allí en el huerto, que era vida eterna y que era prácticamente la gloria de Dios sobre su vida, porque acuérdense que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto que vemos aquí, como usted, no es lo que estaba en el huerto. Esto es la caída. En el huerto era la gloria de Dios en el hombre. Éramos como Dios, no esto que está aquí. Por eso cuando el Señor se transfigura con los discípulos cuando fue allí al monte, ¿qué es lo que pasó con él? Se vio la gloria de Dios en el hombre, en Jesucristo, transfigurado. Ya no era ese hombre de carne y hueso, sino que la deidad de Dios estaba como al principio, como si hubiese estado allí en el huerto del Edén, que es en realidad donde estaba, porque la nube bajó y la gloria de Dios se manifestó allí.
pero eso es otro tema para seguir hablando. Pero al estar caído el hombre, que está muerto, dígame qué funciones cumple un muerto. Un muerto tiene problemas que no tiene nada para dar, porque ya en la caída el hombre se hizo insensible a todo. Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo del hombre, aquí también en la Biblia, en San Marcos 7:20. En San Marcos 7:20 muestra la esencia del hombre caído, del hombre que cometió desobediencia, del hombre que comió de este fruto y se vio privado de toda la deidad que el Señor le había dado. San Marcos 7:20 de San Marcos dice: pero el Señor Jesucristo decía estas palabras, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es el hombre de la caída. Este es el hombre que no ha sido perdonado por Dios todavía. Este es el hombre, como podemos ver tantas personas allá afuera, tengo una lista más o menos de que las personas, para que cuando necesitan de Dios y no lo conocen, comienza el existencialismo. ¿Qué es eso? Ellos pretenden, o nosotros cuando estábamos en el mundo, pretendíamos que una persona nos pueda salvarnos, bendecir nuestras vidas. Y por eso confiábamos en otras personas. Y así como decimos esto de lo que está escrito aquí en la palabra del Señor, que está en el corazón del hombre, dígame entonces, ¿cómo podemos confiar en un hombre? Esto lo dijo Dios. Esto lo dice Jesucristo Dios. Gracias, hermano. Bien. Cuando vemos a alguien, por ejemplo, en la televisión o un político, podemos ver también, mire, un juez, un abogado, un cura, futbolista, que algunos dicen que son dioses en la tierra por manejar una pelota. Son dioses, ¿eh? Bien. Presidentes, gobernadores, empresarios, ricos, pobres, científicos, intelectuales. El género humano está muerto en Adán. Y los sentimientos de todo hombre en la tierra son estos que detalló el Señor Jesucristo. Cuando alguien dice, ese hombre me va a ayudar, fíjese lo que hay en el corazón. Lo que dijo Jesucristo del hombre, que hay en el corazón del hombre. Fíjate que es muy simple darte cuenta. Cuando ves un presidente que roba, que miente, no es el hombre de la caída. Cuando vemos un juez que dice con un martillo condenado a muerte, y si hay un dinero aparte, dice, le damos prisión domiciliaria, por ejemplo. Lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Porque el corazón del hombre es lo que dice el Señor Jesucristo. No podemos confiar en el hombre, porque en el hombre está esto en el corazón, en todos los hombres. Por eso dije la lista. Cuando alguien crea que un hombre te puede salvar de las miserias de este mundo, es imposible. Volvamos de nuevo al versículo 21, capítulo 7 de San Marcos, versículo 21. Dije el Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño,
La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Eso es lo que el hombre tiene en su corazón, por más título que tenga. Quizás no fallen todos, pero quizás sea 4 o 5 nomás. ¿Se puede confiar en el hombre de la caída? No, porque en Adán todos estamos muertos. Y no hay condiciones en un muerto. ¿Por qué creemos que ha venido Jesucristo? Si no es para tratar con el corazón del hombre y cambiarlo y hacerlo distinto. La obra del Señor Jesucristo en la tierra fue maravillosa, hermano querido. Fue maravillosa, aunque muchos lo tengan en poco o no lo den a conocer, para que el hombre confíe en esas personas que están muertos, que hablan muy lindo, pero que no cumplen nada. Y sea quien sea, por más lindo que cante, nadie le va a poder creer si yo conozco que en el corazón del hombre hay semejantes perversiones. Bien, para algo vino Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Podemos decir nosotros, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Como declaré aquí. Y la palabra me dice, me contesta, no teman, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Me está entendiendo? Ha vencido. Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, ya terminamos. Nos vamos, voy a seguir un poquito más y después lo dejamos para el otro sábado que viene. Amén. Bien, como dijimos antes, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesucristo? Nos podemos preguntar. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo fue su nacimiento? Porque hay cosas, como dije la vez pasada, cuando prediqué sobre Jesucristo y la hija de Jairo, que también lo subimos a YouTube. Prediqué sobre Jesucristo como Dios, como es lo que es Dios. Que aunque muchos quieran menospreciar la deidad de Jesucristo en la tierra, como lo hicieron en esa época los fariseos, los saduceos, los ancianos, que decían, este es un carpintero, este es el hijo de José. No entendían lo que hablaban. Juan sí lo entendió porque fue un enviado de Dios. Cuando Juan vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Israel sabe lo que significa el Cordero. Sabe muy bien lo que significa el Cordero y la sangre expiatoria. Pero lo vamos a estar tratando un poquito más adelante. Amén. Bien, San Lucas 1:30. Nos encontramos allí. ¿Con quién? Con María, la mamá del Señor. 1:30. Un ángel se le presenta a María, la mujer elegida por Dios, para llevar en su vientre al Cordero de Dios, a Jesucristo, el Emmanuel. Bien, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Le agradó a Dios la vida de María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O como también se le puede llamar. Se puede llamar Yeshua o Josué. Porque, o salvación. Todo, o el Emmanuel, porque todo está escrito en los libros para la venida de Jesucristo a la tierra. Siempre los profetas. ¿Qué profeta no iba a abrir su boca anunciando que Jesús venía a la tierra con un propósito? Salvar a la descendencia de Abraham, el amigo de Dios. Y así en él, que fueran benditas todas las naciones de la tierra. Por eso nos toca a nosotros esa bendición.
¿Por qué? Porque el Señor se buscó otro pueblo, un pueblo gentil. Aunque muchos de nosotros tenemos raíces judías también, como los que vienen de Sefarad, de España, que eso es otra historia también que la podemos hablar más adelante, amén. Bien, pero sigamos aquí con María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, aquí da una explicación el libro de San Lucas, en este evangelio muy importante también, porque estamos conociendo cómo fue concebido el Señor Jesucristo. Porque, acordate que hablábamos sobre Cairo, a eso iba, de largo. Cuando yo te comenté que él usaba estrategias de logística, que él predicaba de una manera distinta porque se encontraba con que su gloria, su poder, su deidad se manifestaba en sus ropas, en su cuerpo, y cada vez que se acercaban a él caían y se le caían y le apretujeaban los pies al Señor. Entonces comenzó a usar de esa estrategia logística. ¿Qué hacía? Bueno, atrás el agua, el mar. Él sabía que de atrás no se iba a caer alguno, nadie que lo pudiera apretar. Y adelante ponía a los discípulos, entonces él podía predicar. Lo mismo hacía cuando subía arriba de una barca, también lo hacía con estrategia y logística. Aquí Dios emplea nuevamente una estrategia para engañar al diablo. Porque hay cosas que sucedieron, maravillosas cosas que no se comentan, que no se divulgan, que lo hicieron hace mucho tiempo otros hombres, como esos grandes hombres que algunos fueron quemados en la hoguera, o los apóstoles que fueron también entregados a la espada, al Coliseo, a lugares así de tormentos, prendiéndole fuegos y un montón de cosas que sufrieron los grandes hombres de Dios, como en la Inquisición allí en España, donde también persiguieron a los padres de la Reforma, que fueron muy conocidos en esa época, que decían la verdad. Calvino, Charles Spurgeon, Martín Lutero, John Hus, muchos hombres que tuvieron, John Wesley, muchos hombres que tuvieron en esa época, que pudieron predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, pero que a través de los años, a través de 150 años esta época, se levantó un movimiento muy poderoso llamado los arminianos, que es la parte de la católica romana, engañando en el libre albedrío que tiene el hombre y no lo tiene porque está muerto, pero con esas enseñanzas fueron escondiendo, tapando la deidad de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro deber como siervos de Dios? Mostrarlo tal cual es Jesucristo, hermanos queridos, porque la obra que hizo Él en la tierra y en la cruz del Calvario fue maravillosa. Si volvemos a lo que estuvimos hablando recién, que dijimos que el hombre, por un pecado llamado desobediencia, todos los hombres murieron, y Juan el Bautista dice al Señor Jesucristo, dice: aquí viene el Cordero de Dios que quita ese pecado. Quiere decir que toda esa condenación que viene a través de Adán tuvo un límite, un corte. ¿Hasta aquí? ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Jesucristo. Y Él perdona el pecado de desobediencia. Entonces quiere decir que la maldición de Adán termina ¿en dónde? En Jesucristo. Bien, pero acordate que Jesucristo vino al pueblo de Israel, porque la muerte reinó de Adán hasta Moisés,
Para Israel, el gentil moría, que era otra ley que tenía que cumplir el gentil. Pero para Israel la muerte reinó hasta Moisés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Dios con Moisés y con el pueblo escogido? Utiliza la sangre del cordero. Bien, por eso la Pascua, por eso el Pesaj. Pero vamos aquí a lo que habla. Bueno, acuérdense, ¿qué es lo que pasó aquí? El nacimiento de Jesucristo no era conforme al nacimiento de Adán. Para que vayas vislumbrando cómo es la obra que hizo Jesucristo en la tierra. Fue otra forma de ser concebido. El hombre concibe a través de la unión matrimonial. El hombre con la mujer engendran hijos. Seguimos con la maldición de Adán. Pero aquí en este caso, él no es engendrado por el hombre. Entonces la maldición de Adán no entra en Jesucristo, aunque se hizo hombre. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Así como lo acabamos de leer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo iba a quedar embarazada ella si no conocía varón? Aunque estaba desposada con José. ¿Por qué? Desposado no quiere decir que hayan estado juntos, sino que se daban en casamiento a través de los familiares, como hicieron durante muchos años, Se daban en casamiento, sí, desde chiquito, bueno, fulana se va a casar con Mengano, el hijo de Mengano también. Bien, ¿cómo? Se comprometían. Así pasó con María y José. Pero ella no conoció varón. Bien, quiere decir, al decirle, pues no conozco varón, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira la labor del Espíritu Santo, que tanto necesitamos nosotros para cambiar. Si hace estos cambios, y se hizo los cambios en el principio de la creación, el Espíritu Santo, cuando la tierra estaba vacía y desordenada, y Él se encargó de ordenarlo todo, ¿qué no hará en nuestras vidas el Espíritu de Dios? Enviado por Jesucristo. Pero ese es otro tema también. Entonces, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, usted está entendiendo que el nacimiento de Jesucristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Quiere decir que el nacimiento de Jesucristo aquí no entraba la maldición de ¿quién? De Adán, del pecado original, del pecado de la desobediencia. Bien, ahora estamos entendiendo un poquito mejor. En Adán todos mueren, pero en el nacimiento de Jesucristo, ¿qué pasa con la muerte allí? Después lo vamos a tratar un poquito más adelante. Volvamos a lo que le dijo el ángel a María, pero también veamos qué dice la Escritura acerca de Jesucristo a través de los profetas, que anunciaban 500, 700 años antes, 1200 años antes, según el profeta que estaba en cada generación, hablaba siempre del reinado del Mesías. Por eso podemos ir allí al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías es otro evangelio maravilloso porque el Señor hablaba por Isaías y por tantos profetas, amén. Pero aquí le tocó el turno a él. Capítulo 7, verso 14, el profeta abre la boca y el Señor se lo llena de palabras. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará, ¿qué cosa? Señal. He aquí que la Virgen concebirá. Si volvemos a lo que leímos recién sobre María, se cumplió. No conoció varón.
era virgen. ¿Qué iba a hacer? Iba a concebir, como dijo el ángel, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿No lo decía Isaías 700 años antes? Sí. Y darás a luz un hijo, un varón, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bien. Y nace justo, como dice la palabra aquí, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Fue cuando muere Herodes el Grande. Herodes el Grande, cuando se entera a través de los magos que había nacido el libertador, la estrella de Jacob, el legislador de Israel, que se llama Emmanuel, que se llama Yeshua, Jesucristo, él mandó a matar a todas las criaturas de 2 años para abajo. Entonces, ¿qué hizo José? Revelado un sueño le habla a José por la boca de Dios y dice: lleva al niño a Egipto, porque aquí lo van a matar. Entonces José se levantó, enalbardó su asna, puso a María y se llevó a su hijo a Egipto. Y como en otro lugar del pasaje de la Escritura dice: de Egipto llamé a mi hijo. Bien, todo se entrelaza, hermanos queridos, todo se entrelaza. La profecía, la voluntad de Dios sobre la creación humana. Bien, hasta allí tenemos que se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros, o Jesús, salvación para el pueblo de Israel. ¿Hasta allí me está entendiendo? Amén. 9, 6, 7 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado. ¿Quién es el que dio a su hijo? Dios, el Padre. Es un regalo. Dios con nosotros es un regalo. Volvemos a leer: porque un niño nos es nacido, como nacen los niños. Hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Del Altísimo. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Bien. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Estas fueron las promesas de Dios para el pueblo de Israel, que iban a ser un libertador, y que se iba a llamar Emmanuel, y que se iba a llamar Jesucristo. Pero lo desestimaron, no quisieron creer, no quisieron entender la visitación de Jesucristo en la tierra. Bien, hasta el día de hoy no lo aceptaron, amén. No lo aceptaron. No lo aceptaron. Pero nosotros sí. Pues a todos los que lo aceptaron y creyeron en Él, fueron constituidos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios a través de Jesucristo. ¿Hasta allí? ¿Me entiende? Sí. Amén. Gloria al Señor. Así que leímos lo que el reinado que iba a tener Jesucristo. Amén. Hasta allí. Ahora bien, ahora podemos ir a la cruz. Lo vamos a dejar este tema hasta aquí, porque no anda la computadora y no tenemos internet, y yo quería que ustedes, a través de poder visualizar la cruz del Calvario
continuar con este tema. Así que hasta aquí dejo un intervalo para volver el próximo sábado. Esperemos que tengamos el internet para ver la proyección y volver con este tema que nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Ya algo vislumbré a través de la Escritura como para que uno pueda entender quién es Jesucristo. ¿Por qué entró por un hombre el pecado de desobediencia? No por comer la fruta, sino por desobedecer la voz de Dios que le dijo no. ¿Es el fruto? No, es la desobediencia. Es un solo pecado y mire lo que le costó al hombre. Mire lo que le costó al hombre a través de las generaciones. Se calcula 5.777 años que el hombre viene muriendo. Perdón, 2.000 años menos que vino Jesucristo. El hombre en sí muere igual, pero hay algo que tenemos que saber. ¿Dónde va el espíritu de vida después de la muerte? Así que el próximo tema va a ser ese. Así que a los amigos de YouTube que nos están mirando y nos están siguiendo, vamos a continuar el próximo video, si el Señor lo permite, el sábado que viene, y hacemos la segunda parte de esto tan precioso que es Jesucristo tal cual es. Amén. Que el Señor los bendiga.